Bueno, la idea de este video es abordar una noticia que ha estado rondando en las redes sociales y que con muchas personas que he discutido pues lo creen, otras no saben si negarlo o aceptarlo y otras incluso la defienden y me dicen que incluso tienen información de cómo poder evitar el engaño. Es decir, estoy hablando de la noticia del famoso arroz plástico fabricado en China y que es traído a Colombia de manera ilegal por contrabando. Eh, Aparte de las imágenes iniciales del arroz que se está generando y que muestran cómo lo fabrican, se generan unos videos donde están mostrando cómo personas someten al fuego o al calor en unas ollas o directamente al fuego este arroz y pues se pone oscuro y ese que se pone oscuro pues se convierte según ellos en una prueba de que es plástico, además de que dicen que huele a plástico cuando se está quemando el arroz. Entonces pues eso sería un punto de preocupación que después de llegar a tantos usuarios en el país y que incluso hubo cadenas de televisión y de noticias nacionales como Caracol, que donde esta noticia fue reproducida e incluso entrevistaron a un experto de la Universidad Nacional, el cual efectivamente estuve buscando si existe una persona con ese nombre y que es magíster en toxicología, pero sin embargo, pues sus declaraciones van en contravía de lo que decía el INVIMA de que no hay evidencia de que en Colombia haya un arroz plástico y de otros comunicados que decían, por ejemplo, la empresa arrocera, que además es inverosímil la existencia de arroz plástico en Colombia, o sea que el video no es real. Frente a eso, mire lo que decía el señor magíster de la Universidad Nacional en Toxicología. Puede que el INVIMA diga que no hay, en el sentido de que no está entrando legalmente, pero sí está llegando de contrabando. Y he tenido la oportunidad de verlo, afirmo. El nombre del señor es Joan Álvarez, dice que es magíster en toxicología de la Universidad Nacional. Y dice además que hay evidencias de que el arroz está llegando de China. Da recomendaciones de cómo identificarlo, según él cuando se cocina se va a formar como un queso, o sea, se va a derretir y que además si se es consumido, pues que después de consumo pues va a generar enfermedades efectivamente relacionadas con algunas sustancias contenidas en los plásticos. Él habla de un plástico en particular que efectivamente han habido algunas investigaciones que hablan de que puede generar algunos problemas serios en la salud. Entonces ahí está el punto de aquellos que están dando información sobre esto. Hay videos mostrando un arroz que supuestamente es plástico y se quema y genera un olor a caucho o a plástico quemado. Una entrevista en Caracol Radio de un experto de la Universidad Nacional y pues el video donde están mostrando la fabricación en un taller en China. Esos son como las fuentes que hay de información. Primera vez que este tipo de noticias llegan a las redes sociales en Colombia. En el año 2015 ya hubo un primer rumor con la supuesta caída de un trabajador y muerte de este al interior de unos contenedores donde fabrican una bebida que se llama Ponimalta en Colombia. Pues esto fue desmentido, no, pues se mostró que no era posible por tamaños, por accesibilidad, por controles, que no hay reporte de tal ni desapariciones. Bueno, eso quedó demostrado que era un bulo, una falsa noticia, pero pues han seguido apareciendo. Por ejemplo, hubo unas denuncias sobre las concentraciones de mercurio que efectivamente se rodó por las redes sociales y después sí salió la noticia donde la empresa sí aceptó que habían sobrepasado los límites en Colombia, pero pues Bancams, que fue la empresa de enlatados que salió con esos altos niveles de mercurio, decía que eso no era mortal, de que igual contenía selenio que neutralizaba el atún, pero bueno, eso fueron noticias que han salido, por lo cual uno puede decir, bueno, no todo lo que sale en las redes sociales es mentira, ni todo lo que sale en las redes sociales es verdadero. Así que es necesario plantearse un método para poder identificar lo que son esas noticias falsas de las noticias verdaderas. Uno de los problemas culturales actuales y pues que uno lo ve con todo lo que ha sido digamos los discursos públicos de un señor como Donald Trump frente a la poca importancia que se le está dando a la verdad. Aquí hay gente que habla sin ningún sustento,
Pues para seguir con el ejemplo de Trump, hablar de que fue la posesión de gobierno más visitada del mundo, inventarse ataques y decir que hubo ataques donde nunca los hubo, decir una cantidad de mentiras, eso llamarlo hechos alternativos. Existe toda una actitud de desprecio a lo que es la verdad, entendida la verdad como la correspondencia entre las ideas, las afirmaciones y lo que pasa objetivamente por fuera de nuestros cerebros. Entonces, cuando yo digo algo y ese algo coincide con lo que hay por fuera, pues yo digo que eso que estoy diciendo es verdad. Si no coincide, pues no es verdad. O si hay generalmente uno lo que hace es acercarse a la realidad. Por lo tanto, las verdades nunca terminan de agotar la realidad, sino que son una aproximación, una aproximación. En un mundo infinito, pues lo que uno va a decir es cada vez acercándose a la realidad, pero nunca se vuelve algo absoluto, terminado, ¿sí? Entonces hay una actitud cultural de mucho desprecio, de ataque, por ejemplo, a la ciencia, el crecimiento de diferentes grupos religiosos, extremistas, fundamentalistas, escuelas de pensamiento como el posmodernismo que cuestionan la ciencia, la verdad, y bueno, hay toda una serie de ataques y eso está teniendo una serie de efectos sobre la organización social, sobre el pensamiento de las personas. Por ejemplo, ya hay gente que se consideran terraplanistas, es decir, están diciendo que la Tierra y que es un invento de la NASA, que la Tierra es esférica y pues básicamente están volviendo a utilizar los mismos argumentos que los pensadores y científicos refutaron hace siglos. En el siglo, digamos, 14, 15, diferentes análisis que hubo sobre la naturaleza, pues que ahora a ellos les vale nada. Simplemente la Tierra es plana, el calentamiento global es una mentira, están lanzando tóxicos mediante aviones en el cielo para matar la población, el flúor de la crema dental es malo, las vacunas no sirven para nada, es una forma de matar a la gente. Entonces toda esa actitud, digamos, medio paranoica, conspiracionista, de conspiraciones y de que hay grupos que quieren matar, hacer esto y que controlan toda la sociedad tal cual y que supuestamente la ciencia es un discurso más y es una mentira para manipular las masas y para destruir y dominar y colonizar. Es decir, hay una actitud bastante antiintelectual, anticientífica, a la par de que está creciendo todo el irracionalismo ligado con las religiones, toda esa lógica dentro de la política que está muy ligada más que todos a los movimientos de extrema derecha e incluso algunos movimientos nacionalistas que aparentemente dicen ser de izquierda, como cuando uno veía a Evo Morales diciendo pues de que las hormonas de los pollos causan homosexualismo y barbaridades por ese estilo en la gente. Entonces, todo eso se da en ese contexto de sociales dan tips de cómo identificar, por ejemplo, noticias falsas, porque sí es un problema que se están generando muchísimos y ellos lo identifican. Ellos dan muchas informaciones como basada en lo que tiene que ver el origen, o sea, el link donde se originó, la ortografía, los títulos que si son sensacionalistas, sí, y generalmente enfocan esos problemas de forma, es decir, a señalar que está mal escrito, el título habla de lo que no tiene el contenido y efectivamente es una forma de abordar ese tipo de noticias falsas, es un buen indicador la calidad con la que son escritas, pero también uno puede decir de que hay personas y no las conoce en la academia que tienen 1000 títulos y pues muchas veces dicen estupideces y escriben muy bien y publican en revistas internacionales, pero que realmente el contenido deja mucho que desear, así que el que algo esté bien escrito no necesariamente significa que sea correcto y por el contrario hay gente muy tosca para hablar, no ha tenido muy buena educación, formación, pero sin embargo en muchas de las cosas que se puede tener las razones, se pueden decir verdades sin tener que verla escribirlas de una manera muy elaborada o estructurada. Así que si vamos a quedarnos solamente en las formas de los textos o cómo se producen, pues no bastaría para refutarlo ni para aceptarlo. Ahora, si uno le llega una información y pues yo creo que uno por precaución debe darle más prioridad al escepticismo que a la aceptación. Y es decir, que uno partir de que esa información que llega así como con esas características es para dudar. Es decir, a veces hay mucho amarillismo y eso ya podría ser esa manera de expresar una sospecha, pero no es una conclusión absoluta y no podemos negar toda información de manera absoluta solamente por lo mal que esté redactada o cosas por el estilo.
enfrentar este tipo de problemas, pues yo hago un llamado a que utilicemos dos cosas, la teoría y la práctica. La teoría en el sentido de que el conocimiento indirecto hecho por otros, pues se convierte en teoría a partir de la observación y la sistematización de esas observaciones, y cuando se hace como un análisis de lo que han observado, los experimentos, los modelamientos, y eso se transmite, es el cuerpo teórico de la ciencia, y sobre esa forma de, digamos, ese cuerpo de conocimiento y ese método para tomar la información que obtenemos del mundo, pues generamos teoría, pero además para poder solucionar estos problemas tenemos que mezclarlo con nuestra experiencia. Por ejemplo, todos hemos manipulado arroz, todos hemos manipulado plástico, entonces esa mezcla entre saber qué es el arroz, qué es el plástico, cómo se comportan ante el calor, bueno, toda esa información nos puede ayudar a nosotros a saber si esto realmente tiene sentido, esta información. Video inicial muestra cómo hay una máquina en la que se están alimentando con bolsas plásticas. Las bolsas plásticas entran como una especie de un tornillo sin fin, son transportadas y se convierten en una masa. Lo que sabemos que los plásticos cuando son calentados se llama termoformables, ellos se deforman, se derriten, digamos, y se vuelve una pasta que puede ser manipulada. Algunos plásticos, como el caso del que se utiliza generalmente en las bolsas plásticas, seguramente las que se ven ahí, a partir de los 80 grados ya se están generando, ya se están deshaciendo, se están derritiendo, perdón, y lo que se ve es que después de que se derriten, se meten en una máquina y se forman como unos hilos que van siendo tensionados y llevados hacia otra máquina que lo que está haciendo son los cortes. Y al final esos cortes van generando unos pequeños fragmenticos de color blanco que los muestran con la mano y parece efectivamente desde lejos, uno podría decir, uy, sí, eso se parece al arroz, pero el que sea plástico cortado, como evidentemente está mostrando en el proceso. Entonces, uno lo que diría es, el rumor se ha generado es porque creen, ojo con esto, que hay plástico fragmentado y que se vende como arroz. Ahora, hay algunas, digamos, historias más refinadas, no es como se originó en Colombia, lo dijo en otros países, y se generan a partir de una noticia, de un supuesto incautación de un cargamento en Nigeria de arroz artificial. Efectivamente en Asia se fabrican con maíz, con papa y con otros orgánicos unos arroces que en realidad no es arroz, es un cereal que es como el grano de arroz, pero que es otra cosa. Lo venden con otro nombre y lo que pasa es que supuestamente le echan unos aditivos para que genere el sabor a arroz, y pero además supuestamente para hacerlo más barato lo mezclan con plástico, es decir, que tiene unas partes, una cantidad relativa de plástico más almidón de papa o almidón de maíz o de otros. Entonces esta es la idea y lo que se está diciendo. El proceso de aquí en este caso no queda duda que no es de ese tipo, es plástico de bolsa y se está utilizando ahí. Ahora, si es plástico, la densidad del plástico, al menos del que se utiliza para las bolsas que muestran ahí, el polietileno, es alrededor de 0,8, 0,9 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Si ese plástico, por lo tanto, ni siquiera alcanza a 1, es decir, es menos denso que el agua, quiere decir que si yo agrego ese plástico al agua, me va a flotar. Es decir, que las personas apenas pusieran a calentar, a echar ese arroz en el agua, se darían cuenta que ese arroz les flota. El arroz normal que usamos nosotros, a veces tiene una densidad más pequeña que el agua, pero absorbe agua y cambia, digamos que logra hundirse cuando nosotros, y lo podemos experimentar en la casa, depende de las condiciones de humedad y otra cosa, pero la tendencia es que se hunda. Si es plástico, flotaría por su baja densidad. Entonces, eso sería una primera prueba.
¿cómo podrían vender un arroz falso si la gente de una vez vería que tiene un comportamiento muy distinto al arroz normal? Ahora, esa densidad del polietileno pues generaría que flote, pero además generaría que cuando yo tengo 1 kilo de arroz pesara muchísimo menos, es decir, la bolsa tendría que ser más grande para poder pesar 1 kilo, o si está en una bolsa con el mismo volumen, se sentiría mucho menos pesada. Entonces, eso también sería un mal indicador. Otra cosa aparte de eso es que cuando se calienta, cuando el arroz se cocina, el arroz en el agua puede alcanzar, de acuerdo a la altitud que uno esté sobre el nivel del mar, temperaturas hasta 100 grados centígrados, 99 grados centígrados, bueno, por condiciones de donde uno esté, de la altitud, bueno, otras cosas que no da lugar a explicar acá. Pero entonces, a temperaturas superiores a 80 grados, ese arroz ya se convertiría en una pasta, como el video incluso lo muestra, y lo que haría sería que todos esos granitos se derretirían y se volverían a fusionar, y se formaría una sola pasta. No tiene sentido que alguien lo pudiesen engañar si está cocinando el arroz que no produce aroma a arroz y que además se te derrite, se te vuelve una pasta, y una pasta sólida, completa, porque cuando ese arroz, cuando usted lo saque de ahí, va a ser como un fluido, una plastilina, y cuando usted lo deje enfriar, pues simplemente se te vuelve un pedazo de plástico, se te vuelve un trozo que sería imposible incluso sacar una cucharada. O sea, no tiene sentido que alguien lo pudiera engañar con ese plástico. Esto es un plástico mágico que le han hecho algún tipo de tratamiento para que logre engañar nuestra vista y nuestro aroma. Pero resulta que cuando y no se derrita a los 80, 85, 90 grados centígrados, cuando yo meta la cucharada y coja esos pellets, esos pedazos de plástico, cuando los meta a mi boca, va a haber sabor. Se puede confundir el sabor del plástico con el del arroz. Segundo, la dureza del plástico, las características de, por ejemplo, pegarse en los dientes si está caliente, o de ya ser un sólido duro cuando está a otra vez a temperatura ambiente, permitiría que alguien pudiera masticarlo. Y además, por la dureza y las características, cuando lo traguen seguramente causaría daño sobre la garganta. ¿Sería posible que alguien pueda tragarse ese arroz? Del experimento y que han colocado el arroz sobre el fuego, cualquier cosa, el papel, la madera, los frijoles, el arroz, cualquier material orgánico que usted lo someta al fuego a altas temperaturas, va a haber primero una evaporación del agua, después va a haber una serie de reacciones que van a liberar sustancias en forma de gases, los vapores, y al final te queda el carbón y otras sustancias que no lograron volatilizarse. Por eso nosotros hablamos de carbonización. Si usted quema el arroz, pues se le va a carbonizar. Entonces, eso no es una evidencia que se ponga negro de que es plástico. Ahora, lo otro es que nos dicen en el video que huele a plástico. Eso es, pues, sería ya de tenerle fe al que hace el video, y yo personalmente no me le jugaría viendo los antecedentes que estamos enumerando. Supongamos que esas personas que cuando cocinaron el arroz no se les derritió, cuando lo tragaron no sintieron la diferencia entre tragar un grano blandito y plástico, que logró su cuerpo de alguna manera hacer pasar todo ese plástico pegajoso o solidificado por el intestino, pues cuando va a hacer popó, cuando va a hacer sus excretas, cuando va a depositar todo lo que ha procesado su organismo, pues tendría que descubrir que el arrocito le salió tal cual lo comió, porque nuestro cuerpo no tendría las enzimas para procesarlo. Precario, se parece mucho al que se hace para producir PETs de plástico, es decir, es un taller donde se recicla. Se toman las materias primas de plástico, se derriten o se fragmentan para poderlas transportar más fácil, o para poderlas derretir y utilizarlas en los moldes para fabricar objetos, platos, zapatos, mangueras, juguetes. Entonces, esas imágenes realmente pertenecen a una fábrica de reciclaje, a una planta de reciclaje de plástico.
y revisando, digamos, en internet, vi diferentes plantas que tienen un proceso muy semejante. Entonces uno lo que diría, hombre, arroz, o simplemente cogieron unas imágenes de una fábrica de reciclaje de plásticos y aprovechando la ignorancia de las personas sobre ese proceso particular, incluyendo la mía, yo no lo conocía, sino la curiosidad me llevó a consultarlo, empezaron a decir que era arroz y la gente se lo creyó. Eh, Otro argumento que me parece muy importante es el argumento de los costos. Es una sociedad capitalista, funciona por la ley del valor, las cosas tienen costo y se intercambian en función de esa cantidad de trabajo, de lo que costó producir las materias primas, transformarla. Bueno, en últimas, en China, al igual que en Colombia, funciona el capitalismo y allá no se vende, no se producen huevos para vender huevos, allá se buscan ganancias. Miren estos datos, investigando en diferentes fuentes. El kilo de arroz en China, por ejemplo, vale 0,82 euros. Los pellets de plástico se venden a 0,89 euros. Por lo tanto, uno podría decir que para ellos les sale mejor vender ese plástico como plástico que venderlo como arroz. Y cuando uno va a mirar los precios en Colombia, no es que sea que muy diferente a los de China, acá también entonces no saldría sería mejor vender plástico que vender arroz. Eh, si utilizan un bioplástico fabricado a partir de el almidón de la papa, hay unos también que se fabrican a partir del plátano, pues esas bolsas plásticas existen, son biodegradables. Si hicieran esas bolsas, que se pusieran el trabajo de recoger solo bolsas de ese tipo para derretirlas y reciclarlas, pues el costo de esas bolsas sería de el kilogramo 4, casi prácticamente 5 euros, 4 euros y medio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vale 5 veces más que un kilo de arroz, un kilo de plástico. Entonces, ¿cómo es posible que alguien se ponga a derretir plástico para venderlo como arroz si el plástico reciclado le podría valer mucho más? Eso es como si usted cogiera un billete en Colombia de 20.000 pesos, lo limpiara, o sea, le borrara todo para falsificar con ese papel billetes de 5.000. Eso es más o menos lo que nos quieren decir a nosotros con el cuentico del arroz reciclado. Y la gente pues se lo cree, incluso hay gente que puede decir, uy, es que la maldad sí, hay gente que quiere botar plata a lo loco para poner a la gente a comer plástico y además son capaces de tener una fábrica, producir ese arroz y venderlo al mundo y que la gente no se da cuenta, la pueden engañar. Entonces, pues uno dice, ¿qué está pasando acá? Preocupación con esto no es exactamente que la gente pues se crea el cuento del arroz, entonces, porque hay unos incluso que proponen métodos de que el arroz es más blanco, que si usted lo muele pasa tal cosa, que si lo pone en el fuego pasa tal otra. A mí me parece que es una pérdida de tiempo y más parece como algo que se utilizó como una guerra económica para atacar ciertas marcas de arroz. No es mi intención defenderlas, pero digamos, lo que a mí sí me preocupa es eh, toda esa lógica que hay en el pensamiento de las personas, gente con educación y gente también sin educación, es decir, gente universitaria que termina cayendo en estas cosas. Y es que hay un problema muy serio y es que hay una despreocupación, hay un desprecio por la verdad, por la búsqueda de la verdad, que es un proceso muy, muy importante de la ciencia. La ciencia busca la verdad, busca entender cómo funciona el mundo. Pero cuando estamos en sociedades donde en las pruebas internacionales quedamos en los últimos lugares, donde hay toda una cultura del narcotráfico, donde aquí lo que importa es hacer plata fácil, donde hay una actitud toda antiintelectual, porque qué pereza los libros, qué pereza estudiar, qué mamera, yo solo voy a una universidad para obtener un cartón. Bueno, está la idea de que es que la ciencia es un discurso europeo de colonización y entonces no debemos tomar la ciencia sino como un discurso más. Es decir, toda esa actitud antiintelectual, anticientífica, pues es muy peligrosa porque en la medida que la gente no tenga un método que es tomar las ideas y contrastarlas con la realidad y por supuesto compararlas con la teoría, pues va a ser muy fácil engañarla. Y así como hoy nos dicen que el arroz es de plástico, mañana nos dicen que el calentamiento global es falso, o el día de mañana nos dicen que Álvaro Uribe pues, es el salvador de este país.
Entonces, todas esas cosas están muy ligadas y que pasen las cosas malas con la manera de la gente abordar los problemas, de abordar la realidad, lo que sería la epistemología, la filosofía que tiene la gente en la cabeza para abordar los problemas, las dudas, las incógnitas. Y en la medida de esto, creo que el problema del arroz plástico simplemente lo que evidenció fue esa fragilidad que tienen sectores de los colombianos de tragar entero. Esos mismos colombianos que seguramente están diciendo RCN los engaña, los medios de comunicación los manipulan, pero entonces ahí sí, el Internet sí está diciendo la verdad, cuando en Internet hay cantidad de basura. Basura es lo que hay en Internet y desafortunadamente la gente está tragando basura. Ahí sí, no les da miedo tragar esos basuras, prefieren, eh, bueno, el arroz plástico es basura y se lo tragaron enterito el cuento. Gracias, espero las críticas, comentarios de este video. Si llega a sobrepasar los 5 visualizaciones, la verdad, es la primera vez que hago algo así. Bueno, fue como un experimento para mirar de qué man, si tengo facilidad para transmitir estas ideas y pues si también a las personas les gusta y les sirve de algo este tipo de opiniones. Mi idea es hablar sobre política, historia, filosofía, ciencias, bueno, problemas sociales contemporáneos desde un enfoque muy particular que he venido trabajando y bueno, también alimentarme de las críticas, de los ataques, y hay ataques, porque sé que a veces hay gente que le gusta atacar más que criticar, porque la crítica es algo muy positivo. Entonces, pues quedo pendiente de los comentarios y bueno, si les gustó, no sé, esto, Facebook, denle le gusta a mi canal y bueno, nos veremos en una próxima si la hay. Chao.